Ok, vamos a ir a la palabra entonces. El domingo pasado comencé una serie que se llama El Evangelio de las Riquezas de Cristo. Entonces hablé acerca de Jesús como el Hijo de Dios, y vimos la importancia de poder entender de que Jesús es el Hijo de Dios. Hoy día quiero compartir otro tema en la misma línea, que es acerca de la encarnación de Jesucristo. Diga conmigo, encarnación. Escuche, este es un tema que para mí es fascinante. Espero que para usted sea tan fascinante como lo es para mí. Es un tema que a mí me revienta la cabeza, y creo que si yo hubiera sido un inconverso, al conocer acerca de este tema, hubiera quedado converso totalmente. De verdad que sí. Vamos a ir a la escritura en Romanos capítulo 16, verso 25 en adelante. Ponga mucha atención a la palabra. Dice: y al que puede fortaleceros según mi evangelio y la proclamación de Jesucristo, según la revelación del misterio que fue guardado en silencio desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado, y por medio de las escrituras proféticas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. A Dios, el único sabio, sea la gloria por medio de Jesucristo para siempre. Amén. Entonces el apóstol Pablo aquí está hablando de que hay un misterio. Diga conmigo, misterio. Y este misterio fue revelado. Es un misterio que había sido guardado en silencio. Escucha acá. Desde tiempos eternos, dice la palabra, pero que ahora ha sido manifestado y ha sido dado a conocer. Entonces, para el apóstol Pablo, Jesús, Cristo, es el misterio de Dios. Y ese misterio fue guardado en silencio desde tiempos eternos. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2, versos 6 al 7. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este universo, ni de los gobernantes de este mundo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la escondida, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Efesios capítulo 3, versos 8 al 11 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Escuche: y sacar a luz cuál es el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los celestiales, conforme al propósito de las edades que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos capítulo 1, verso 1 al 4 dice: Pablo, esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser un apóstol, apartado para el evangelio de Dios, escucha acá, el cual se prometió de antemano por medio de sus profetas en las sagradas escrituras, acerca de su Hijo, de la simiente de David según la carne, declarado Hijo de Dios. Diga conmigo, Hijo de Dios, con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha puesto atención en la lectura de estos versos, tanto en Romanos como en Corintios como en Efesios, el apóstol Pablo está hablando de una sola cosa. Había un misterio que había sido escondido desde los tiempos eternos. Había un plan que Dios tenía desde la eternidad pasada, que no se había revelado a los hombres. Pero dice la escritura acá, pero que ahora se ha revelado. Y el apóstol Pablo en todas sus cartas lo que manifiesta es que ese misterio que estaba escondido en Dios es Cristo Jesús. Ese es el misterio.
O sea, usted para poder entender esto, tiene que saber que antiguamente Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Y Dios le dijo, le reveló su nombre, que es Yahvé. Pero nunca les habló explícitamente acerca de la persona del Hijo, que es la segunda persona de la Trinidad. Nunca les habló explícitamente. Ahora, cuando usted va al Antiguo Testamento y usted comienza a leer, hay un personaje que a veces aparece. Se llama el ángel de Yahvé. ¿Lo ha visto usted alguna vez en su lectura? El ángel de Jehová, el ángel de Yahvé. Y el ángel de Yahvé se apareció a Manoa y le profetizó acerca de Sansón. Y el ángel de Yahvé se presentó como el príncipe del ejército a Josué. Y el ángel de Yahvé los fue visto en visión. El ángel de Yahvé habló con Moisés. El ángel de Yahvé habló con Jacob. El ángel de Yahvé apareció muchas veces. Y en la escritura, en muchas oportunidades, se refiere al ángel de Yahvé también como Yahvé. ¿Me está entendiendo, verdad? O sea que es ahora, a la luz del Nuevo Testamento, podemos entender que el ángel de Yahvé es la persona de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Me está entendiendo? Entonces luego, cuando Jesús viene, Cristo se hace hombre, muere en la cruz, cumple su propósito. Y como les contaba el domingo pasado, se le aparece al apóstol Pablo, se le es revelado. Pablo recibe la revelación de que ese Jesús, que fue crucificado, muerto, sepultado y resucitado, no es otro sino que el ángel de Yahvé. Y entonces Pablo comienza a develar este misterio que estaba escondido, de que ese ángel de Yahvé es nada más y nada menos que la misma persona de Cristo, el Hijo. Eso es impresionante. O sea, pastor, Jesús él no aparece hace 2000 años atrás en Belén. Hay todo un ministerio que él desarrolló antes de eso. Por eso que, como decía el chamo, la sangre de Jesús no es cualquier sangre. No es la sangre solamente de un hombre justo que apareció en la historia y punto, y que tuvo discípulos y fue buenito y murió y No, es la sangre de Dios mismo. ¿Me está entendiendo? Entonces todo esto nos muestra que había un misterio que fue escondido y que fue una persona de la Divina Trinidad quien llegó a ser Dios hombre mediante lo que se llama la encarnación. Diga conmigo, encarnación. Entonces la encarnación no fue el plan B de Dios. No fue que Dios creó al hombre, Adán pecó, todos los hombres son pecadores. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a enviar a Jesús. No. Es el plan escondido desde los siglos eternos en Dios. ¿O usted cree que Dios eso lo pilló sorpresa? Por supuesto que no. Había un plan escondido desde antes. Fue el plan pensado en la eternidad pasada, que dice la palabra, conforme al propósito de las edades, el misterio. Isaías 7:14 dice lo siguiente: por tanto, Adonai mismo os dará señal. He aquí, la virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros, pero en el sentido más profundo de la palabra. Es decir, Él llegó a ser uno de nosotros. ¿Está acá? Ahora, bueno, pastor, eso no es tan importante, no es tan revelador. ¿Usted sabe cuándo Isaías escribió esto? Isaías escribió esto 800 años antes de la aparición de Jesús. O sea, 800 años antes de que Jesús aparezca aquí en la tierra, Isaías profetizó que iba a nacer de una virgen
Y la palabra en hebreo que se ocupa para ahí es virgen, no es doncella, no es mujer, no, es virgen, o sea, una mujer que no ha mantenido relaciones sexuales con nadie, que esa mujer iba a concebir una virgen y que su nombre iba a ser Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías capítulo 9, eso estaba en el capítulo 14, Isaías capítulo 9, verso 6 en adelante, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el dominio está sobre su hombro, su nombre es llamado Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su principado y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para disponerlo y afirmarlo con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. El celo de Yahvé Sebaot hará esto. Mire otra vez el profeta Isaías hablando acerca de la venida de Jesús 800 años antes. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y su nombre se llamará Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. O sea, no está hablando de un ser humano normal. ¿Me está entendiendo o no? No está hablando de ningún ser humano se llama príncipe de paz, tiene el título de príncipe de paz. Ningún ser humano tiene el título de admirable, ni de Padre eterno, ni de Dios fuerte. O sea, el profeta Isaías está hablando del que iba a venir 800 años antes de que viniera. Dice, y niño nos es nacido. Esto habla de la naturaleza humana de Jesús, de Cristo. Y dice, hijo nos es dado. Está hablando de la naturaleza divina de Jesús. ¿Me está siguiendo, verdad? No se me pierda. Ahora mire lo que habló el apóstol Juan. Juan capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice, en el principio era el Logos. Otras versiones dicen el Verbo. En el principio era el Logos. Y el Logos estaba ante Dios, y Dios era Él, el Logos. Este estaba en principio ante Dios. Todo existió por Él, y sin Él nada de cuanto existe existió. En Él había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en la tiniebla, y la tiniebla no pudo extinguirla. Hubo un hombre enviado de parte de Dios llamado Juan. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Ponga atención acá. Escuche. La luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre, estaba en el mundo, y el mundo se hizo por él, pero el mundo no lo conoció. No sé si usted entiende que está hablando de Jesús. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados de carnes, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Escuche. Y el Logos, o sea, el Dios eterno que creó todas las cosas, se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan testifica acerca de él y ha clamado diciendo, este es aquel de quien dije, el que viene después de mí, escuche, es antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud todos recibimos gracia tras gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad se hicieron realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. Subraye eso. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo explicó. Cuando la Escritura dice nadie ha visto jamás a Dios, lo que está hablando es que nadie ha visto la esencia de Dios. Entonces, cuando en oportunidades en el Antiguo Testamento Dios aparece, se le aparece a Abraham, por ejemplo, come con él, se le aparece a Moisés, se le aparece a Elías, que vio sus espaldas.
lo que ellos estaban viendo no era la esencia de Dios como tal, sino que lo que ellos estaban viendo era al Hijo preencarnado. ¿Está entendiendo? Amén. Y cuando Juan habla de esto, Juan el amado, Juan el apóstol, el discípulo de Jesús, empieza diciendo: en principio era el Logos estaba entre Dios y Dios era el Logos. Todas las cosas fueron hechas por Él. Y luego dice: y ese Logos se hizo hombre, se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, etcétera, etcétera. O sea, lo que Juan está hablando acá, otra vez, es que el Hijo es preexistente, la persona del Hijo. Nosotros creemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La persona del Hijo, que es Jesús, el Cristo, es preexistente, porque si Él es Dios, no puede empezar hace 2000 años. No sé si me está entendiendo. Entonces, dentro del plan de Dios estaba enviar al Hijo en la persona de Jesús para que viviera con nosotros y para que nos redimiera. Romanos 8:3. Este texto es muy importante. Dice: porque lo imposible para la ley, ya que era impotente a causa de la carne, Dios habiendo, escuche, enviado de sí mismo al Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado condenó al pecado en la carne. O sea, Dios el Padre envió de sí mismo al Hijo en semejanza de carne. Estos temas son difíciles de entender, pero recíbalo. Amén. Entonces Dios envió al Hijo. Juan capítulo 5:36 dice: pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Está hablando Jesús. Dice: porque las obras que el Padre me dio para que las realizara, las obras mismas que hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio acerca de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra permaneciendo en vosotros, porque a quien Él envió, a este vosotros no creéis. O sea, Jesús está diciendo: el Padre me envió. O sea, Él sabía quién Él era. Lo tenía tan claro que cuando tenía 12 años, Él se perdió, entre comillas, en el templo. Los papás lo andaban buscando por todos lados, José y María, sus padres adoptivos terrenales. Y cuando lo llegaron a buscar, Jesús estaba conversando con los doctores de la ley, con los fariseos. Y cuando sus padres le dijeron: ¿por qué estás haciendo aquí? Habían pasado como 2 días ya. Y Jesús le dice: ¿acaso no saben que en las cosas de mi Padre, los negocios de mi Padre, me es necesario estar? O sea, Jesús sabía quién Él era. Hoy día hay mucha teoría dando vuelta por ahí. No, que Jesús solamente fue un buen hombre, que vivió, etcétera, etcétera. No, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo. Jesús es el Hijo eterno que traspasó la esfera de la eternidad a la temporalidad, al espacio, a la materia, y habitó entre nosotros. Primera de Juan 4:14 dice: y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Entonces, el Padre envió al Hijo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son uno. Tienen una misma naturaleza, tienen una misma esencia, pero son 3 personas distintas en una unidad de naturaleza. ¿Me están entendiendo, verdad? Entonces, en esa unidad, el Padre envía al Hijo. Y ahora, cuando viene el Espíritu Santo a habitar en nosotros, Jesús dijo: yo y el Padre enviaremos al Espíritu Santo. Entonces, el Padre envía al Hijo, y el Hijo y el Padre envían al Espíritu Santo. ¿Amén? Muy bien. Juan 3:13 dice: porque nadie ha subido al cielo excepto el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Está hablando de Jesús. Él dice que Él mismo descendió del cielo. Ahora, a veces existe la tentación en la iglesia
de relacionarnos más con el Hijo que con el Padre. ¿Por qué? Esto viene de un poco de la concepción católica romana de que Dios es un Dios que está por allá arriba, que es un Dios castigador, que es un Dios celoso, que es un juez. Y entonces el Hijo tiene que venir, y ahí tienen un montón de intercesores, ¿cierto? El Hijo, María, los santos, no sé qué otros más están, los siervos de Dios, los, ¿cómo se llaman antes de ser santos? Los ex católicos, los beatos, la confesión, con un montón de intermediadores para llegar al Padre. Entonces, escuche, aún esto lo podemos ver en nuestra adoración. Y no estoy diciendo que no tenemos que adorar al Hijo, tenemos que adorar al Hijo, pero el Hijo, toda adoración la lleva hacia Él, al Padre. Esto se ve aún en nuestra vida de oración. Le oramos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que agarre el que esté desocupado, decimos nosotros. Cuando Jesús nos enseñó a orar al Padre en el nombre de Jesús. Ahora, con el que usted tiene comunión todo el día es con el Espíritu Santo. A él usted le puede hablar, usted le puede conversar, pero cuando usted doble sus rodillas para orar, ore al Padre. Amén. Entonces hemos tenido un mal concepto de... Ahora, además de todo esto, el concepto de paternidad también está errado. Porque hoy día hay muy pocos padres. Hay padres irresponsables. Entonces, si usted tuvo un padre irresponsable o un padre malo, o nunca tuvo papá, ¿cómo va a ver Dios como papá? Entonces debemos entender que Dios es nuestro Padre. Ahora, el Hijo, escuche, es menor al Padre en posición, pero nunca en esencia ni en naturaleza. El Hijo se sujeta al Padre. Estoy hablando de Jesús, el Hijo. Él se sujeta al Padre, pero los tres son uno solo. Entonces necesitamos de vuelta al modelo del Padre que nos ha destruido la religión. Necesitamos conocer otra vez al Padre y darle el papel al Padre que Jesús vino a darle, porque Jesús vino a mostrar al Padre. Escuche, el que no ha visto al Padre no ha visto al Hijo, y el que no ha visto al Hijo no ha visto al Padre. Entonces no vemos al Padre como Padre porque tampoco hemos visto al Hijo correctamente. Entonces cuando comencemos a ver al Hijo como el Hijo de Dios, vamos a poder ver al Padre como el Padre de todos nosotros. Amén. Segunda de Corintios 5, 17. Hoy se me perdió. Ahí está. Dice: de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí han sido hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo? Por Cristo. Y nos confió el servicio de la reconciliación. Entonces Dios envió a Jesús. Y cuando Dios envía a Jesús, Él está participando de la obra de Cristo para reconciliarnos a nosotros con Él. Filipenses capítulo 2, 5 al 11. Este texto es muy, muy importante. Dice: tened entre vosotros este sentimiento que hubo también en Cristo Jesús, el cual existiendo en forma de Dios no consideró aprovecharse de ser igual a Dios, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y mostrándose en apariencia como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Este texto de Filipenses
es lo que en teología se conoce como la kenosis. Diga conmigo, kenosis. No lo voy a hacer acá porque es una alfombra, ¿verdad? Pero kenosis significa vaciamiento. Haga cuenta que este es Cristo, el Hijo. Para venir a la tierra, Él se vació. Usted entiende que si Él viene con toda su gloria, con toda su majestad y con todo lo que Él era en la eternidad, habría sido una especie de Thor el que hubiera venido. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice acá que Él se vació, o sea, Pablo está diciendo, a ver, un momento, Jesús podría haber venido como un gran rey. Jesús podría haber venido en toda su majestad y en toda su gloria. Pero ¿saben lo que hubiera pasado si Jesús hubiera venido así? No hubiera cumplido el propósito de morir por nosotros en la cruz. Se vació. Gracias. Bueno, este es Jesús, el Cristo, antes de encarnarse. Este es Jesús, el Cristo, después de encarnarse. Se vació. Hoy día usted va a entender de qué se vació. Gracias. Me lo tomé. Ahora, escuche, la kenosis, el vaciamiento es tremendo porque ninguno de nosotros está dispuesto muchas veces a renunciar a sus propios derechos. Todos queremos que se nos respete la fila. Ninguno está dispuesto a que lo pasen a llevar y está bien. Pero Jesús lo que hizo fue exactamente todo lo contrario. O sea, Él cedió sus derechos para poder venir aquí a estar con nosotros. Nunca nosotros nos hemos vaciado como Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿de qué se vació Jesús en la encarnación? ¿A cuánto Él renunció? Jesús se vació de atributos que lo hacían Dios sin dejar de ser Dios. Cuando Jesús se hizo hombre, continuó siendo Dios por su naturaleza divina inherente, pero Él renunció a los atributos que debió manifestar como Dios al tomar la naturaleza humana. Ahora, lo que Jesús hizo fue despojarse de la visibilidad de su gloria. Ahora, ¿se acuerda usted cuando Jesús estuvo con Pedro, Juan y Jacobo en el monte y se transfiguró delante de sus discípulos? Lo que Él estaba mostrando era la parte de esa gloria que Él tenía antes, delante de sus discípulos. Y dice la palabra que su rostro se iluminó como el sol, que sus vestidos se volvieron blancos y resplandecieron. Eso debe haber sido impresionante. O sea, los discípulos que lo vieron, hermanos, deben haber quedado pero pasmados de la gloria que Jesús estaba manifestando allí. ¿De qué fue lo que Jesús se despojó cuando vino? Le doy un ejemplo. Jesús se cansó. Le hago una pregunta. ¿Dios se cansa? Bueno, de algunos de nosotros yo creo que de repente dice. Pero físicamente Dios no se cansa, pero Jesús se cansó. Juan 4:6 dice, y allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado de la jornada, se sentó precisamente junto al pozo. Era como la hora sexta. Por ejemplo, Dios no tiene hambre. ¿Usted cree que Dios necesita comer? Dios no necesita comer. Él es la fuente de toda la energía. Pero Jesús tuvo hambre. Marcos 11:12 dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Dios no duerme. Dios no duerme, ¿cierto? En la palabra dice que no se dormirá el que te guarda,
ni se adormecerá. Gracias. Pero Jesús dormía. Lucas 8:23 dice: pero mientras estaban navegando se durmió, y una tempestad de viento cayó sobre el lago, y estaban anegándose y peligraban. ¿Se está dando cuenta de esto? ¿Sintió temor? En el Getsemaní dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Jesús, ¿por qué se vació? Escucha. Jesús se vació de la omnipotencia, se vació de la omnipresencia, se vació de la omnisciencia. Habían cosas que Jesús no sabía. Cuando le preguntaron: Señor, ¿cuándo va a ser tu regreso, tu venida? Él dijo: el Hijo no lo sabe, los ángeles no lo saben, solo el Padre. En cierta ocasión Jesús fue a un lugar, a Nazaret, y dice la palabra que no pudo hacer allí muchos milagros por causa de la incredulidad de la gente. Él no ocupó su omnipotencia. ¿Cómo hacía Jesús los milagros? Porque estaba el poder del Espíritu Santo sobre él. En Hechos dice de cómo ungió Dios con el Espíritu Santo a Jesús, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora, eso es lo que nos está diciendo, es que si Jesús pudo hacer muchas cosas, nosotros también las deberíamos de poder hacer. Porque todo lo que él hizo, lo hizo no como el Hijo de Dios que era, sino que en sujeción al Padre y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando usted entiende todo esto, de quién es Jesús, de la obra que él hizo, y usted entiende que él es preexistente, preencarnado, y que él en un momento de la historia vino a hacerse carne, y usted se pregunta ¿por qué? ¿Sabe por qué él lo hizo? Él lo hizo por amor a todos nosotros. Por eso lo hizo Jesús, por amor. Primera de Juan 4:9 dice: en esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió al mundo su Hijo unigénito para que vivamos por medio de él. Nosotros estábamos sin Dios en este mundo, perdidos completamente. Y el Padre envió a Jesús por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Jesús vino para redimirnos, para librarnos de la muerte eterna. ¿Sabe por qué Jesús tuvo que venir como hombre? Porque si Jesús no venía como hombre, él no podía redimirnos. Primera de Corintios 15:21 dice: porque así como la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Así como Adán tuvo un cuerpo físico a través del cual entró la muerte, Cristo vino en un cuerpo físico para liberarnos de la muerte también. Dice la Escritura que por un hombre entró el pecado, y como entró el pecado, entró la muerte. Por cuanto todos pecamos, estamos privados de la gloria de Dios. Ahora, yo muchas veces me pregunté, ¿por qué si Adán pecó,
tengo que pagar yo. ¿Sabe por qué? Para un judío esto es muy fácil de entender, para nosotros no. Porque los judíos ellos están lejos del ser individual, ellos son parte de una comunidad. Entonces, por ejemplo, para el judío la sinagoga es esencial. El judío ahorra en la sinagoga, se reúne en la sinagoga con sus amigos, recibe enseñanza en la sinagoga, todo lo hace en la sinagoga. La vida del judío gira en torno a la sinagoga, porque el judío no se ve a sí mismo como un individuo, sino que se ve a sí mismo como una comunidad. De otra manera, ¿cómo podemos entender que judíos que nunca han estado en Israel son judíos, van a la sinagoga porque tienen una herencia? ¿Me está entendiendo? Nosotros no, chilenos, venezolanos, colombianos, pasan 2, 3 generaciones y listo, ya se olvidó la nacionalidad original. Nos mezclamos entre todos, punto. El judío no. Entonces el judío entiende que como Adán pecó, todos pecamos en él. ¿Y sabe que Dios nos ve de la misma manera? ¿Se acuerda de Acán? Acán fue un hombre de Israel que Dios le habló a Josué y le dijo: mira, Josué, van a tomar Jericó, pero nadie puede tomar nada del despojo porque está maldito, está anatema. Y viene Acán y toma. Ahora, cuando Dios le habla a Josué, no le dice Acán ha pecado, le dice Israel ha pecado. Nos incluye a todos. Entonces, cuando Adán peca, no peca él solo, él peca con todos nosotros. Por eso lo que usted heredó no es una tendencia al pecado, es el pecado mismo. Estaba escuchando un predicador el otro día y él contaba la siguiente experiencia. Un misionero fue a predicar a unos aborígenes a Australia. Cuando llegó, le empezó a predicar el evangelio a uno de los aborígenes. Le predicó el evangelio, le dijo: ¿quieres recibir a Jesús? Y le dijo: es que yo no puedo recibir a Jesús solo porque yo soy una comunidad. Yo puedo hacerlo si toda mi comunidad lo recibe, y toda la comunidad recibe a Cristo. Entonces el pecado no entró solamente en Adán, el pecado entró en todos nosotros. Y como todos nosotros estábamos en Adán, Jesús tiene que venir a resolver ese problema. Él podría haber dicho: no me interesa resolver ese problema, que se frían allá en la tierra. Mire, yo le voy a decir algo. Yo no sé cuántos mundos hay, cuántos universos hay, pero ¿usted sabía que la palabra habla de los universos? ¿Usted sabía que la escritura habla de los mundos? ¿Usted sabía que existen universos paralelos? ¿Usted sabe que aquí mismo hay ángeles? Y hay cosas naturales que se pudieran manifestar si tuviéramos los elementos adecuados para poder manifestarlos. Le doy un ejemplo. Por aquí puede andar una onda de radio, que si tengo una radio y la logro agarrar, lo voy a reproducir. Por aquí mismo andan ondas de televisión, pero eso no se ve. ¿Qué le estoy queriendo decir con esto? Hay realidades que nosotros no conocemos, no sabemos. Hay mundos que nosotros no sabemos si están habitados, si no están habitados, etc. Pero sabe que fue tanto el amor del Padre por esta creación, en esta motita de polvo que somos nosotros en el universo, que el Hijo vino.
por usted y por mí. Y dice la palabra, no solamente se despojó de su gloria, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo cual él podía aferrarse, se despojó, se vació y vino en forma de siervo. Y cuando estaba en forma de siervo se volvió a despojar, se humilló como esclavo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se da cuenta usted cuánto usted vale para el Señor? Que usted es una persona valiosísima para Dios. Entonces Él se vació para redimirnos, se vació para librarnos de la muerte eterna. ¿Sabía usted que si Jesús no viene, nosotros estamos condenados? El sacrificio de Cristo es tan grande, es tan poderoso. Usted sabe que todos los que vivieron antes de Cristo y que amaron a Dios no fueron salvos por obra, fueron salvos por gracia también. David, Moisés, Abraham, todos ellos vieron en el futuro, lo vieron en perspectiva el sacrificio de Cristo. Nosotros lo vemos en retrospectiva. Jesús te ama. Jesús dio su vida por ti. No le importó ser Dios. A veces nosotros somos tan arrogantes. Nos creemos que casi somos dioses. Y no somos nada. Porque Él lo es todo. ¿Y sabe por qué más vino Jesús? Para darnos ejemplo de cómo nosotros debemos ser. Dijo, haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Ese sentir tiene que haber en nosotros. Voy a terminar con 1 de Pedro 2:21. Dice, porque para esto fuisteis llamados, pues también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que si Él se despojó, nosotros también nos debemos de despojar. Y nos debemos de vaciar y ser siervos unos de otros. Mire, si hay algo que nos tiene que caracterizar a todos nosotros, es el servicio. Amén. No el estar arriba, es el servicio. Jesús dijo, yo soy Él. Ustedes me llaman maestro y Señor, y está bien porque lo soy. Pero Él lavó los pies de sus discípulos. Mire, el Dios eterno, creador de todas las cosas, lavando los pies de pescadores, de cobradores de impuestos, de agitadores políticos, como había un Judas, de un ladrón como Judas. Cuando nosotros entendamos que Dios nos ha llamado a servir, muchas cosas en nuestra mente van a cambiar. Cuando nosotros entendamos de verdad el sacrificio de Cristo en la cruz por todos nosotros, muchas cosas van a cambiar. Una de ellas es la mentalidad de comunidad. Si uno se duele, todos nos dolemos. Si uno se cae, todos nos caemos. Si uno es honrado, todos nos sentimos honrados. Porque debemos ser parte de un cuerpo. Cierren sus ojitos.
Padre, en este día te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por enviar a Jesús. Gracias, Padre. Señor Jesús, gracias por tu venir a buscarnos y a salvarnos, porque nos habíamos perdido. Señor, quiero pedirte a ti, Jesús, el Hijo de Dios, que nos enseñes el camino hacia el Padre, que nos enseñes a amar al Padre, que restaures en nosotros, Señor, el concepto y el entendimiento de lo que es la paternidad, para que podamos buscar y amar al Padre con todo el corazón. Y Espíritu Santo, tú que has venido para habitar con nosotros, para traer la presencia del Padre y el Hijo, te ruego que nos santifiques, te ruego que nos hables, nos recuerdes, te ruego que hagas tu obra de santificación, de purificación en todos nosotros. Padre, ayúdanos a reconocer cuando nos equivocamos. Ayúdanos, Señor, danos un espíritu humilde. Danos un espíritu, Señor, que, como dice tu palabra en el Salmo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. En esta mañana te pedimos, Señor, de que tú puedas generar en nosotros actitudes de hijo de Dios. Como dice tu palabra, permanezca el amor fraternal. Señor, llévate todo lo que no es tuyo, todo lo que es una carga. Señor, llévate todo lo que es incorrecto, todo lo que está torcido, todo lo que está sucio, para que de verdad esta iglesia pueda ser una iglesia que se pueda levantar en el llamado y en el propósito que tú nos has dado, Señor. Padre, ruego que el aceite de tu unción, la sanidad venga sobre el cuerpo. Oro por todos aquellos que están desanimados, cansados. Oro por aquellos que se han sentido disminuidos. Oro por aquellos, Señor, que pueden estar dañados. En el nombre de Jesús, Padre. Señor, oro que así como Jesús se vació a sí mismo, nosotros nos podamos vaciar también, para que se cumpla tu palabra, que Cristo sea en el Padre y nosotros seamos en Cristo, para alcanzar la unidad perfecta, genuina, Señor, en Cristo Jesús. Padre, te doy gracias por cada uno de los que están aquí en este lugar, en este día, Padre. Señor, te ruego que tu presencia, tu bondad, tu amor nos inunde y nos llene en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, y que tu palabra venga sobre cada uno de nosotros en ese día, Señor. Señor, que las oleadas de tu amor, de tu gracia, de tu verdad, de tu bondad, de tu perdón vengan sobre tu pueblo ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Que podamos entender que el sacrificio más grande que hiciste no fue que Cristo muriera en la cruz, fue que Cristo viniera, Señor, y dejara toda esa gloria que tuvo contigo antes que el mundo fuese.
Señor, que ese amor pueda ser derramado sobre el camino de vida, Padre, y nosotros podamos mostrar ese amor a otras personas. Padre mío, llénanos de tu amor, porque el amor rompe barreras, el amor tumba murallas, el amor arranca todo lo que no es de Dios. Padre, te ruego que el amor de Dios sea derramado en nuestros corazones en esta mañana, Señor, y que cada uno de los que estamos aquí, el amor de Cristo lo pueda reflejar a su hermano, a su hermana, aún a aquel que no le cae bien, Padre, pero que en esta casa, Señor amado, seamos una familia verdadera. Padre, seamos una familia de hermanos que tienen un solo Padre, que se llama el Padre Celestial, que han entendido que Cristo vino, murió en la cruz para llevarnos de vuelta a la paternidad de Dios. Que podamos entender, Padre, oh, que tu amor lo cubre todo, que tu amor todo lo da, que tu amor no espera nada, todo lo soporta, que tu amor nunca dejará de ser por nosotros. Padre mío, ruego que cada uno de los que estamos acá podamos percibir, entender, recibir tu amor, tu perfecto amor, porque tu amor echa fuera todo el temor. Padre, en el nombre de Jesús, mientras voy haciendo esta oración, yo voy sacando toda raíz de temor de tus hijos. Temor a la muerte, temor a la enfermedad, temor al futuro, temor al fracaso, temor al divorcio, temor por los hijos. En el nombre de Jesús, Señor, yo arranco toda raíz de temor y declaro en esta mañana: el amor del Padre nos cubre, el amor del Padre nos levanta, el amor del Padre nos transforma, el amor del Padre nos llena, el amor del Padre, el amor del Padre, ese perfecto amor en el cual no hay duda, ni temor, ni aflicción, ni enfermedad, ni escasez, ni pobreza. Ese amor que tú demostraste al enviar a Cristo, ese amor sea el estandarte en nuestro corazón como iglesia, Padre, en el nombre de Jesús, para que se levante una iglesia sana, una iglesia fortalecida, una iglesia que demuestra amor. Padre, que todo lo torcido se enderezca por tu amor. Santo eres tú. Levante su manito. Padre mío, todas estas manos que están aquí levantadas, Señor, reciban de tu amor ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, cada uno de ellos, Señor, tu amor los llene, los pueda inundar. En el nombre de Jesús, Padre, cada uno de ellos, Señor, sean llenos, llenos, llenos. Reciba el amor del Padre. Ahí donde usted está, respire el amor del Padre. Porque Él nos ama. Respire el amor del Padre. Llénese del amor del Padre.
tu amor, Jesús. Es tu amor, Jesús. Es tu amor, Jesús. Santo eres tú. Santo eres tú. Dígale al Señor. Es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Dígaselo otra vez, tu amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Dígale al Señor, tu amor. Tu amor por mí Es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Dígale, es por eso. Es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Dígale otra vez, tu amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva. Oh, dígale, póngase de pie, dígale. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia. Dígale con todo el corazón. Dígale, es por eso, vamos, dígale. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Dígale al Señor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. La última vez, dígale, tu amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada. Reciba el amor del Padre, dígale, tu amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es. Ahora dígale usted qué va a hacer por él, dígale, es por eso. Y es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor.
Vamos, ahora cántele una canción de amor a Él. Oh, levante su voz y dígale: oh Padre, oh te amo. Oh, vamos, levante su voz. Cántele una canción nueva. Cántele algo fresco, algo que venga de su corazón. Oh, te amamos, Jesús. Te adoramos, Rey de Gloria. Oh, tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres santo. Oh, te amamos. Oh, te amamos. Te amamos. Te amamos, Rey de Gloria. Oh, te amamos. Te amamos porque no estimaste el ser igual a Dios. Oh, no lo estimaste. Te despojaste y te vaciaste, Señor, por amor a nosotros, por amor a tus hijos, por darnos vida y vida en abundancia. Oh, cómo no te amarte, si tú eres el Rey más precioso, más hermoso, más sublime, precioso Jesús. Oh, precioso. Oh, precioso eres. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Tú eres nuestro amado Padre. Eres nuestro amado Padre. Oh, cómo no amarte, mi Señor. Oh, cómo no amarte. Cómo no amarte. Oh, te amamos. Abraza al que tenga a su lado, dígale: te bendigo con el amor del Padre. Vamos, dígale: te bendigo con el amor del Padre. Dígale: te bendigo con el amor del Padre. El amor todo lo puede. El amor no juzga, el amor levanta, el amor restaura, el amor sana. Es su amor, su perfecto amor. Oh. ¿Cuántos agradecen al Señor? Den un aplauso al Señor. Aleluya. De un grito de júbilo al Rey.